Y continuamos informando aquí en Saracay Televisión, líder regional en noticias. El país lo que necesita es movimiento de capital y la reactivación económica de los negocios que debido a la emergencia sanitaria y las disposiciones del COE debieron cerrar y actualmente buscan recuperarse. Ante esta situación hacemos contacto con el economista Galo Cabanilla, director de la plataforma Piensa Ecuador, para hablar sobre este tema. Galo, muy buenas noches. ¿Qué medidas se debe tomar a nivel macroeconómico y microeconómico para reactivar esta economía? Bienvenido. Muy buenas noches, María Elisa. Un gusto, un gran saludo para todos los hermanos queridos de Santo Domingo, pues, y hasta donde llega la señal de TV Saracay. Sí, efectivamente la reactivación económica es fundamental en este momento. Y para eso se necesita algunos aspectos principales. Primero que nada, que el gobierno deje de tener como prioridad el pago de la deuda externa. Eso es fundamental, porque son nuestros recursos, eso nos quita liquidez, nos ha venido quitando liquidez incluso en plena pandemia, y ahora más que nunca el endeudamiento que se está haciendo por efectos de la crisis económica debe orientarse a la reactivación productiva. No cabe pedirle contribuciones a los diferentes sectores económicos. Y esto no tiene que ver con que sea grande o pequeño. Tiene que ver con una interpretación clara de la crisis económica y del shock real que tuvo la economía. ¿Cuál es? La iliquidez en la que nos dejó la paralización de los diferentes actores y actividades económicas. Y esta iliquidez que debemos evitar que se convierte en insolvencia completa en la economía, el gobierno debe tender ese puente para pasar por ese abismo y evitar que se convierta, como le digo, la liquidez en insolvencia. Y para eso se necesita orientar los recursos al mercado interno y no a pagar la deuda externa, básicamente. En este sentido, por lo tanto, Galo, lo que acaba de usted de mencionar en ese momento, o sea, el presidente de la República debió haber dicho, no vamos a pagar la deuda externa en este momento, necesitamos una prórroga. ¿Por qué? Porque tenemos una emergencia sanitaria a nivel nacional. Ese es el criterio. Efectivamente, María Elisa, y aunque pareciera algo tan lógico, tan natural, pues es lo que no se ha hecho. Tenemos ejemplos en otros países que cubrieron las necesidades de la crisis económica con el dinero que tenían y que luego plantearon una renegociación. Y el mismo Fondo Monetario Internacional y los organismos internacionales han sido los que han aceptado esas negociaciones. Incluso ayer, es tan cierto lo que le digo, que dentro de esta comisión, este comité de asesores que ha nombrado el presidente, que anunció el día de ayer, está el economista Augusto de la Torre, uno de los paladines y de los culpables del feriado bancario que hubo en el Ecuador en el año 99 y que es representante de tenedores de deuda externa. Es como poner al ratón a cuidar el queso, y eso no puede seguirse dando. Y por otro lado, Galo, con esta información que usted me acaba de decir, el presidente de la República, Lenín Moreno, anunció la creación de un consejo asesor para reactivar la economía del país. Mencionó nombres como el que usted acaba de mencionar, Augusto de la Torre, también está Pablo Lucio Paredes, Fausto Ortiz. ¿Qué opina acerca de este consejo asesor? Bueno, yo creo que es innecesario, más allá de que Fausto Ortiz es un excelente profesional y Pablo Lucio Paredes hoy en la mañana se había excusado de participar. De hecho, él había dicho que no, que era una noticia errada. Pero lo que estamos viendo es que la mayor preocupación es la deuda externa. ¿Qué debemos hacer? Darle recursos a los diferentes sectores productivos. Crear productos financieros que le sirvan al sector turístico, productos financieros que le sirvan al sector agrícola, productos financieros que le sirvan al sector camaronero, al sector bananero, al sector de acuacultura y pesca, etc.
esa necesidad que hay que hacer, esa necesidad de productos financieros orientados al desarrollo de los sectores productivos de acuerdo a su necesidad, entendiendo la lógica de su cadena de valor y generando un sistema de inversión público-privada, un mercado logístico que le permita cubrir las necesidades del mercado interno y a la vez integrarse a una cadena de exportación, es lo que se requiere en el Ecuador. Y sobre todo, apoyar a los productores nacionales. Y para eso es necesario optimizar los trámites, bajar la carga tributaria, darle facilidades con los servicios básicos. Esos son los elementos puntuales sobre los cuales hay que actuar. Galo, estamos hablando entonces de tener una mesa multidisciplinaria para la toma de decisiones, que creo que es indispensable y muy necesario. Y también es necesario que este consejo pues estima que el país tendrá un déficit de 12 millones de dólares por la caída del petróleo y también por la disminución de ingresos tributarios. Se han tomado medidas como la eliminación de instituciones públicas para reducir el gasto corriente, de esta manera también al aparato estatal. El déficit es probable que sea mayor a los 12 mil millones de dólares realmente. Puede llegar inclusive hasta los 15 mil o 17 mil millones de dólares. Pero el problema está en que si seguimos endeudándonos para tapar un hueco y abrir otro, ¿no? Es como que yo tengo una obligación en un banco y pago la obligación con la tarjeta de crédito. Entonces, no estoy resolviendo el problema y lo que tenemos que hacer es impulsar la economía, hacer que se genere ingresos desde el sector privado, desde el pequeño emprendedor, el mediano y el grande. Ellos son los que necesitan este impulso en cuanto a tecnología, en cuanto a capacitación, en cuanto a fondos para poder funcionar adecuadamente, y necesitan también una organización logística para la comercialización de sus productos de la mejor manera. Ahora, si nosotros analizamos realmente que la situación del país es crítica, hay otro elemento también, mi querida María Elisa, que es muy importante y que se debe tocar, y es la corrupción. La corrupción está campeando en el Ecuador. La corrupción ha llegado a puntos indignantes en nuestro país. Ya se ve cómo hay altas autoridades o hasta expresidentes que están dentro de un proceso de indagación. ¿Qué es Galo, lo que nos hace sentir esto? Perdón que le interrumpa. Galo, usted es experto en el tema de apoyo y a emprendimientos. Pero en ese momento, no solamente los santodomingueños y toda la gente de nuestra región se encuentra con la novedad de que había un convenio, había algo hablado de que la ciudadanía podía quedarse en casa. Obviamente, al quedarse en casa iban a incrementarse tanto los consumos de luz eléctrica. Entonces iba a haber una especie de convenio para que la gente esté tranquila, ¿no? Pero ahora se encuentran con la novedad de que se triplicaron los valores y que no hubo ningún convenio ni absolutamente nada. Se habla de salvar empleos, pero la realidad del Ecuador es otra. Hay despidos, hay compra de renuncias, hay empresas que se acogen a los articulados para declarar por fuerza mayor por medio de la ley humanitaria, que parece más deshumana que humanitaria, y también separar al personal de las instituciones. Si antes había menos empleos fijos, con todo lo que ocurre en el país, ¿crecerá el trabajo informal y qué acciones debemos de tomar los ecuatorianos? Esa actividad informal ya venía creciendo y es importante entender que en la medida en que no se haga un trabajo dentro de las localidades, entre el gobierno local, los emprendedores, las universidades con sus áreas de investigación, para darle esa potencialidad a los productos, mal podemos ir desarrollándonos desde cada localidad o desde diferentes sectores. Pero efectivamente, se ha creado una ley o está por aprobarse, está por publicarse una ley
antihumanitaria que en realidad lesiona los derechos de los trabajadores, haciendo que se dé la oportunidad para que haya abusos, y abusos que van hasta al personal del servicio doméstico, abusos en las empresas, etcétera. Va a haber gente que va a ganar menos o la mitad del salario mínimo vital, y eso no se puede permitir en el Ecuador. Lamentablemente, estas leyes van a entrar en vigencia, pero tendrán que ser resueltas en las demandas de inconstitucionalidad que se presentarán por cuanto, al constituir regresión de los derechos de los trabajadores, de esos derechos ya adquiridos, no son constitucionales y por tanto no pueden permanecer. Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer es crear fuentes de trabajo, y las fuentes de trabajo las podemos crear en el momento que comenzamos a producir bienes y servicios nacionales, y los ecuatorianos además consumimos esos productos nacionales. Pero para eso también hay que darle el impulso, el apoyo a todos los emprendedores. Es duro ser emprendedor en el Ecuador, se necesita tener un músculo financiero para eso. Hay muchas trabas y muchas barreras que pasar, y esas barreras tienen que optimizárselas, tiene que abrirles el camino a los emprendedores para que puedan desarrollarse, ya que el empleo formal es el que se necesita crear realmente. El empleo informal se va a dar porque la gente necesita comer, y ha crecido enormemente, la pobreza crece 60%, por lo menos el desempleo debe estar en un 10%, entonces estamos hablando realmente de cifras muy complicadas, y el gobierno no está ayudando porque el gobierno es el primero en desemplear personas. Y el gran problema de esa disminución del tamaño del Estado está en los servicios que los ecuatorianos no vamos a poder tener ya, y que además eso va a complicar nuestro diario vivir, nuestra vida normal, y eso es lo que no se debe dar, y por eso es importante orientarse a una reactivación productiva real en los sectores. Galo, usted tiene toda la razón, aparte de que esta ley un poco va a ser inhumana y no precisamente lo que estábamos hablando, porque son derechos irrenunciables de los trabajadores. Galo, muchas gracias por esta importante entrevista y por el mensaje que usted nos acaba de dejar. Muchísimas gracias a usted. Lo más importante es que los ecuatorianos no perdamos la esperanza, que los ecuatorianos, frente a esta situación de corrupción que estamos viviendo, sea un combustible para nosotros, sea una razón para bajar los brazos, sino que sea combustible para seguir luchando y para progresar. Muchísimas gracias, buenas noches.